¿Cómo sabemos que Dios existe si es invisible? Es una de las preguntas más comunes que nos hacen los ateos. ¿Cómo puedes creer en algo que no puedes ver? Creo que la respuesta es muy simple. Todos creemos en cosas que no se pueden percibir con los 5 sentidos, como los agujeros negros, el tiempo, la materia oscura y la gravedad. Inferimos que estas entidades existen, no porque las percibamos con nuestros 5 sentidos, sino porque detectamos sus efectos, y su existencia es la mejor explicación de esos efectos. El problema de esta pendejada que intentas presentar como un argumento es que es una falacia de falsa equivalencia. Estás comparando cosas que ya hemos observado y sabemos que podemos observar a un ser inmaterial que no podemos observar. Y perdón si eso sonó un poco agresivo, pero es que ese argumento no tiene otro nombre, es una pendejada. Te explico. Los efectos de la gravedad los podemos ver al dejar caer un objeto, y ahí es cuando vemos que el objeto que soltamos no queda suspendido en el aire, sino que cae al suelo. Así como también hemos observado el resto de cosas que mencionaste. Hay estudios científicos que confirman la existencia de la gravedad, la materia oscura, el tiempo, etc. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de tu Dios. No solo eso que tú sentiste podría ser una reacción hormonal que tú decidiste interpretar como si fuera tu Dios. Te explico, algo común de ir a la iglesia o hacer una oración es que los cuerpos de los creyentes liberan endorfinas, ya que se sienten más cerca de su Dios. Esas endorfinas les hace sentir más espiritualidad, pero este sentimiento de felicidad y bienestar no está limitado al cristianismo, sino que practicantes de otras religiones sienten lo mismo. Tu argumento no tiene sentido. Del mismo modo, Dios es la mejor explicación para el comienzo absoluto del universo. Estás cometiendo una falacia ad ignorantium. No puedes afirmar que la explicación más razonable es que un hombre mágico invisible creó el mundo solo porque no hay evidencias de lo contrario. Considero que lo más honesto sería decir que no lo sabemos, ya que tampoco hay evidencias de la existencia de tu Dios, más allá de documentos que se cree que fueron manipulados por cristianos para darle veracidad a su creencia, o documentos de personas que escribieron 25 años después de la muerte del Jesús histórico y que ni siquiera es un testimonio directo de haberlo visto, sino que es una historia de alguien más que afirmó haberlo visto. Y Dios es la mejor explicación para los hechos históricos concernientes a la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Creo que hay excelentes argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero muchos de estos argumentos fallan, como el argumento cosmológico Kalam o el argumento del ajuste fino. No hablaré del argumento cosmológico Kalam en este video porque el video sería muy largo, pero sí hablaré un poco del ajuste fino. Este argumento nos dice que supuestamente el universo está perfectamente ajustado para la vida. Sin embargo, este argumento falla debido a la presencia de virus y bacterias que eliminan seres humanos y animales, la presencia de plantas venenosas peligrosas para el ser humano, salinidad en mares, la depredación, el hecho de que algunos seres vivos sean más débiles que sus depredadores, etc. Todo esto refuta el supuesto ajuste fino. Además de que cuando dices que tu Dios ajustó el universo para que existiera vida, le quitas la característica de ser todopoderoso, ya que un ser todopoderoso podría crear vida adaptada a cualquier tipo de ambiente, da igual si las constantes son diferentes. En resumen, cuando dices que tu Dios tuvo que ajustar finamente el universo, dices que tuvo alguna especie de limitación que no lo permitió crear vida adaptada para cualquier constantes. Muchos religiosos usan la excusa del libre albedrío para justificar estas imperfecciones del supuesto ajuste fino, pero realmente era justo que otros animales sufran nada más para que Dios pueda darnos libre albedrío. Los religiosos admitirán que según sus creencias, en caso de haber existido un ajuste fino, ese ajuste fino se perdió al darle libre albedrío al ser humano. ¿Era necesario corromper el mundo solo para darle libre albedrío al ser humano? ¿No se supone que las consecuencias de nuestro libre albedrío las enfrentaremos al morir y al terminar el supuesto juicio divino? En fin, tu video está lleno de errores.